Bienvenidos a un mundo de misterio milenario. Un laberinto de enigmas ancestrales que ha desafiado a arqueólogos y exploradores durante siglos. Aquí, donde la profundidad del pasado se encuentra con la tecnología más puntera, cada nuevo descubrimiento abre un horizonte inexplorado. ¿Qué pasaría si la historia que conocemos de las pirámides de Egipto no fuera completa? ¿Y si estas colosales estructuras, a menudo consideradas simples tumbas faraónicas, ocultaran un propósito mucho más complejo? Imagina que su diseño fuera, en realidad, un intrincado código, una serie de instrucciones esperando ser descifradas. Gracias a la ciencia moderna, estamos a punto de adentrarnos en los secretos mejor guardados de las pirámides. Recientes estudios con radares han revelado la existencia de múltiples estructuras subterráneas desconocidas. Bajo las imponentes paredes de piedra, se esconden pozos secretos, cuevas laberínticas y misteriosas galerías, como páginas de un libro antiguo que narran una historia olvidada. Estos hallazgos, posibles gracias a las nuevas tecnologías, no solo amplían nuestra comprensión del antiguo Egipto, sino que plantean interrogantes aún más profundos. Jeroglíficos indescifrables, cámaras selladas durante siglos y majestuosas embarcaciones ancestrales enterradas en pozos alineados con las estrellas. Cada pieza de este rompecabezas, descubierta en los últimos años, está transformando nuestra visión del pasado, obligándonos a reconsiderar todo lo que creíamos saber. Hoy, nos embarcamos en un viaje fascinante para desvelar 20 asombrosos descubrimientos realizados en las legendarias pirámides de Giza, consideradas, con razón, uno de los mayores logros de la antigüedad. En el corazón de este grandioso complejo yace algo colosal. Un enigma que continúa generando debate e incontables hipótesis sobre su verdadera función. Uno de los descubrimientos más impactantes tuvo lugar en 2017. Un equipo de investigación, utilizando una tecnología de vanguardia llamada radiografía muónica, o escaneo de rayos cósmicos, hizo un hallazgo asombroso. Este método, capaz de revelar la estructura interna de objetos masivos sin causarles daño, detectó algo increíble dentro de la pirámide. En su interior, a gran profundidad, se reveló un espacio colosal, una cavidad de la que nadie sospechaba su existencia. Con una longitud de más de 30 metros, esta oquedad se sitúa justo encima de la Gran Galería, considerada una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Pero lo más sorprendente es que su propósito y función original siguen siendo un enigma. Durante siglos, tras innumerables excavaciones e investigaciones, científicos y arqueólogos han propuesto diversas teorías sobre el destino de este lugar. Sin embargo, el descubrimiento de este gigantesco vacío supuso un verdadero punto de inflexión. No hay duda, se trata de la llamada Gran Vacío, un objeto sellado y absolutamente intacto que hasta el día de hoy permanece inaccesible para su estudio, incluso con la tecnología más avanzada. Arqueólogos, ingenieros y los mayores expertos en civilizaciones antiguas se encuentran perplejos. Algunos sugieren que esta cavidad podría haber servido para distribuir el peso y aliviar la presión sobre la cámara inferior, garantizando así la durabilidad de toda la construcción. Otros, con mentes más audaces y fantasiosas, plantean la hipótesis de que esta área podría albergar cámaras funerarias ocultas, destinadas al almacenamiento de tesoros. ¿Cómo pudo un descubrimiento tan importante y significativo permanecer oculto durante más de 450 años? No se trata de una simple grieta en la pared, sino de un pasadizo completo, cuidadosamente excavado y profundamente integrado en una de las estructuras arquitectónicas más antiguas y reconocibles del mundo. La pregunta surge inevitablemente: ¿cómo se descubrió? La respuesta reside en la aplicación de modernas tecnologías de escaneo, que permiten observar el interior de estructuras antiguas sin dañar su superficie. Fue gracias a estos métodos avanzados que el equipo de especialistas del proyecto Scan Pyramids tropezó con este misterioso objeto. Estos investigadores utilizan herramientas no invasivas que permiten obtener imágenes detalladas de la estructura interna de la pirámide, revelando espacios ocultos sin causar ningún daño. Y así, tras años de observación y análisis, se encontraron con un hallazgo sorprendente. Un espacio hueco dentro de la pirámide, ubicado justo detrás de los conocidos bloques de Cheurón, que desde el exterior parecen elementos decorativos característicos. Precisamente allí, tras estos bloques, se esconde este enigmático pasadizo que hasta ahora había permanecido inadvertido. Aquí comienza lo más intrigante. Nadie sabe con certeza para qué se creó este pasadizo. Algunos científicos sugieren que podría haber funcionado como un sistema de alivio de peso, diseñado para mitigar la presión y evitar el colapso de toda la estructura bajo su propio peso. Es lógico suponer que una construcción tan grandiosa podría haber contado con un sistema complejo que garantizara su estabilidad y conservación a largo plazo.
Sin embargo, existe otra perspectiva que plantea la pregunta. ¿Podría este pasadizo tener un significado más profundo o diferente? No se puede descartar que esté relacionado con algo aún más significativo, oculto a nuestros ojos. Resulta especialmente sorprendente que este pasadizo se encuentre justo encima de la entrada principal de la pirámide, el mismo punto por el que cada año pasan millones de turistas de todo el mundo. Imagina esto. Alguien escondió deliberadamente todo un corredor justo encima de la entrada del famoso edificio, y nadie se dio cuenta durante siglos. Este descubrimiento no solo añade un nuevo espacio al mapa de la pirámide, sino que cambia por completo nuestra comprensión de cómo se diseñó esta majestuosa estructura. La precisión de las soluciones de ingeniería, el misterio y la maestría de los antiguos constructores asombran a los científicos incluso en el siglo XXI. Parece que, por mucho que se estudie esta pirámide, sigue guardando sus secretos. Cuando parece que todos sus misterios han sido revelados, de repente aparece un nuevo y sorprendente descubrimiento que nos obliga a revisar nuestras ideas sobre las civilizaciones antiguas. En mayo del año 2024, un nuevo hallazgo sacudió los cimientos de la arqueología. Cerca de la Gran Pirámide, escudriñando las arenas del tiempo, los científicos tropezaron con algo extraordinario. Dos estructuras subterráneas ocultas, hasta entonces completamente desconocidas. Estas construcciones, interconectadas entre sí, revelan una anomalía colosal con forma de L, extendiéndose a lo largo de más de 9 metros. Una segunda cámara, muy próxima, parece inextricablemente ligada a la primera. Pero aquí reside lo asombroso. No se trata de una formación natural. En estas estructuras se vislumbran contornos definidos, formas geométricas precisas, la inconfundible huella de un propósito deliberado. Pero ¿cuál era su función? ¿Eran acaso cámaras funerarias secretas, depósitos ocultos, escenarios para rituales ancestrales o, tal vez, entradas a laberintos subterráneos aún más profundos e inexplorados? Las posibilidades son infinitas, cada hipótesis más audaz que la anterior. Piensa en esto por un momento. Estos recintos secretos yacen increíblemente cerca de la Gran Pirámide, prácticamente bajo sus cimientos, sepultados bajo capas de arena acumuladas durante siglos. Permanecieron allí, latentes, aguardando el momento en que alguien las revelara al mundo. La ausencia total de marcadores superficiales, inscripciones o vestigios antiguos que delataran su existencia convierte este descubrimiento en una sorpresa mayúscula. Los expertos coinciden en que estos hallazgos podrían revolucionar nuestra comprensión del complejo de las pirámides y los secretos que alberga. ¿Existirá quizás una intrincada red de corredores y cámaras subterráneas? Este evento trasciende la mera excavación arqueológica. Encierra un enigma que palpita bajo nuestros pies, un misterio tan profundo que desafía los límites de la imaginación. La Gran Pirámide, como un faro ancestral, parece irradiar señales invisibles, protegiendo celosamente sus secretos milenarios. La ciencia moderna ha puesto a nuestra disposición la termografía infrarroja, una tecnología capaz de registrar las diferencias térmicas en la superficie de los objetos. Precisamente con este método, los científicos lograron escanear la superficie de la famosa pirámide. ¿Y qué fue lo que encontraron? En varios puntos se detectaron anómalos puntos calientes. Antes de que asumas que esto se debe al calentamiento solar, considera esto. Estas anomalías térmicas se localizaron precisamente en la base de la pirámide, en su lado oriental, donde, lógicamente, todo debería estar enfriándose y tener una temperatura uniforme. Pero, en cambio, varios bloques resultaron ser significativamente más calientes o notablemente más fríos que los circundantes. No era simplemente extraño, parecía sospechoso y planteaba interrogantes importantes. Entonces, ¿qué podría estar causando estas inusuales desviaciones térmicas? En los círculos científicos se barajan diversas hipótesis. Una de ellas sugiere que en esa zona se empleó un material de construcción diferente, con características distintas al resto de la estructura. Otra apunta a que tras la mampostería se esconde algo más. Quizás, tras esos muros, se encuentre una cámara sellada de la que aún no tenemos conocimiento. Sí, has oído bien. Existe la posibilidad de que en el interior de la pirámide se oculte una estancia secreta, invisible a simple vista y sellada durante siglos, pero capaz de irradiar el calor suficiente para ser detectada con las tecnologías actuales. Y esta anomalía no es menor. Abarca 3 bloques contiguos, cada uno de los cuales reacciona de manera diferente al escaneo térmico. Aparentemente, tras estas piedras debería haber un espacio vacío, una cavidad o una cámara. Tal vez, tras ella se oculte la entrada a algo largamente olvidado, que ha permanecido intacto e inaccesible para el ser humano moderno. Nadie puede ofrecer una respuesta definitiva, pero una cosa está clara.
la Gran Pirámide continúa asombrando y maravillando con su naturaleza enigmática. En lo profundo de sus cámaras, inaccesibles para científicos y arqueólogos durante milenios, se produjo un descubrimiento asombroso. Allí, ocultas a la vista de todos hasta ahora, fueron halladas antiguas inscripciones, jeroglíficos rojos. Pero estas no son meras decoraciones o dibujos fortuitos, son auténticos mensajes, legados por los propios constructores de la pirámide, por aquella civilización ancestral que erigió esta imponente estructura. ¿Qué significan estos enigmáticos símbolos? Una pregunta que obsesiona a numerosos investigadores y académicos en la actualidad. Algunos aventuran que estas inscripciones podrían estar vinculadas a textos integrados en los rituales de las pirámides, considerados, a su vez, como algunos de los escritos religiosos más antiguos de la historia de la humanidad. Piensa en esto. Podrían ser conjuros, plegarias o instrucciones sagradas concebidas para asistir al faraón en su tránsito exitoso al más allá. Y lo que resulta aún más sorprendente es el lugar de su descubrimiento. Estas cámaras secretas jamás fueron destinadas a ser inspeccionadas nuevamente. Fueron selladas durante la construcción, privadas de acceso y de luz solar. Este hecho plantea una interrogante crucial. ¿Por qué los constructores ocultaron estos símbolos con tanto esmero? ¿Por qué invirtieron tiempo y esfuerzo en grabar símbolos en lugares tan recónditos, donde nadie podría penetrar? Algunos creen que se trató de un acto sagrado, una suerte de bendición final o protección. Otros sugieren que estos jeroglíficos podrían albergar claves de los secretos de la construcción ancestral, o incluso de los propósitos más profundos de la pirámide. Tal vez resguardan conocimientos sobre antiguas tecnologías de ingeniería que hemos intentado descifrar durante siglos. Una cosa es segura. Este descubrimiento no es solo interesante, sino de suma importancia para la comprensión de la historia. Estos símbolos rojos podrían entrelazar mitos, religión y el ingenio de los antiguos ingenieros. ¿Y si la Gran Pirámide fuera algo más? Cada vez más científicos e investigadores están replanteándose las ideas establecidas sobre estas antiguas estructuras, proponiendo hipótesis asombrosas. Entre ellas, destaca una teoría que desafía la visión tradicional de la pirámide de Giza como una simple tumba faraónica. Algunos investigadores sugieren que esta colosal estructura de piedra pudo haber sido construida utilizando conocimientos avanzados sobre el movimiento del aire, la presión y la energía, basados en el fuego y el calor. Podría ser que, en realidad, no solo fuera un monumento, sino un antiguo sistema de producción de energía, que funcionaba según principios que hoy apenas podemos comprender. Esta nueva concepción se centra en la disposición de la pirámide, sus enigmáticos conductos y cámaras, que antes se consideraban elementos decorativos o simbólicos. ¿Podrían estos espacios haber desempeñado un papel crucial en la regulación de los flujos de aire, el control de la presión dentro de la estructura e incluso el desencadenamiento de reacciones químicas que proporcionaban energía u otros procesos tecnológicos? Suena descabellado, ¿verdad? Pero si observamos con atención, hay razones para creer que no es tan fantasioso. Existen pruebas. En algunos conductos se han encontrado rastros de daños por calor, así como residuos químicos, vestigios de reacciones que pudieron tener lugar en su interior. Además, la mampostería de piedra, meticulosamente tallada, demuestra que el nivel de conocimientos de ingeniería de los antiguos egipcios superaba nuestra comprensión de la época. Si combinamos estos hechos con posibles sistemas de ventilación y suministro de aire, podríamos sugerir que dentro de la pirámide existía un intrincado sistema aerodinámico. Añadamos a esto la presencia de fuego u otra fuente de reacción, y nos enfrentamos a la idea de que la estructura podría no ser solo una tumba, sino un auténtico complejo de generación de energía. Algunos científicos incluso sugieren que la pirámide actuaba como un gigantesco resonador, transformando la energía natural, ya fuera solar, geotérmica u otros tipos, en algo mucho más potente y controlable. Agua procedente de cámaras subterráneas, reacciones químicas y flujos de aire. Todo esto empieza a sonar más a ciencia antigua que a mito. Por supuesto, no todos comparten esta opinión. Los arqueólogos e historiadores tradicionales se aferran a la versión de que la pirámide solo servía como tumba para el faraón y nada más. Pero la idea de que en su interior podrían haber existido sistemas para regular la energía, basados en la interacción del fuego y el aire, está ganando terreno rápidamente. ¿Y si te dijera que la mismísima Gran Pirámide de Giza podría ser algo mucho más complejo que una simple tumba? ¿Qué tal si su construcción albergara mecanismos que la convirtieron en una estructura única en la historia de la humanidad? Dirijamos nuestra atención al enigmático sarcófago que se encuentra en la Cámara del Rey. A diferencia de la mayoría de las tumbas similares, este está hecho de granito macizo
y su superficie carece de inscripciones, adornos o cualquier indicio de que alguna vez contuviera una momia. ¿Cuál era entonces el propósito de esta enorme piedra? Algunos investigadores sugieren que pudo haber funcionado como un filtro biológico y de purificación de agua. Tal vez se usó para ablandar el agua o prevenir la acumulación de sarro dentro de un sistema que formaba parte de la infraestructura interna de la pirámide. Imagina que los antiguos egipcios utilizaron este bloque de granito no solo para almacenamiento, sino como parte de un sistema de purificación de agua empleado para refrigeración u otros fines tecnológicos dentro de la estructura. Suena futurista, ¿verdad? Pero la historia no termina aquí. En el interior de la pirámide se descubrieron depósitos de sal de hasta 1,5 centímetros de espesor, aparentemente formados por enfriamiento evaporativo, un proceso en el que el agua se convierte en vapor, dejando tras de sí sales. Estos depósitos existían incluso antes de que comenzaran a limpiarlos en 1998, lo que sugiere la existencia de un sistema dentro de la construcción basado en la evaporación y el enfriamiento. Y hay aún más misterio. La antecámara, por ejemplo. Es posible que sirviera como sala de secado, donde se guardaban cuerdas y correas utilizadas para la mecánica interna y los trabajos de construcción. Suena increíblemente convincente, ¿no es así? Sin embargo, una idea similar relacionada con la pirámide ubicada en el complejo del faraón Sahura, padre de Sakufu, llama particularmente la atención. Esta pirámide tenía una construcción similar a la forma más conocida, lo que indica que tales estructuras no pudieron surgir por casualidad o basándose en simples soluciones constructivas. La pregunta que ha intrigado durante mucho tiempo a científicos e investigadores es la siguiente. ¿Eran estas pirámides, en esencia, estructuras de alta tecnología que superaban en complejidad a una tumba ordinaria? ¿Qué secretos aguardan bajo las arenas de Giza? ¿Acaso una biblioteca ancestral, un compendio de sabiduría olvidada, yace oculta bajo la imponente mirada del gran esfinge? Esta interrogante, valorada en millones, ha desafiado a científicos y aventureros durante décadas. Una pregunta que persiste, alimentando debates y teorías sin resolución definitiva. Una de las hipótesis más difundidas se centra en el denominado Salón de los Registros, una supuesta cámara subterránea que, según algunos estudiosos, se esconde bajo la superficie o en el interior de la propia pirámide. Se dice que este recinto alberga textos sagrados, conocimientos científicos avanzados e incluso vestigios de civilizaciones extintas, como la legendaria Atlántida. La idea de este depósito secreto cobró fuerza en la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras las afirmaciones del famoso místico y clarividente Edgar Cayce, quien predijo su descubrimiento cuando la humanidad estuviera preparada para ello. Pero es aquí donde el misterio se intensifica. Recientes exploraciones con georradar han revelado extrañas oquedades y cavidades en la zona del Esfinge. Lo que antes se consideraban pequeñas irregularidades en el terreno, ahora se interpretan como significativas anomalías subterráneas, ubicadas precisamente donde Cayce situaba el Salón de los Registros. ¿Una prueba irrefutable de la existencia de cámaras ocultas? La ciencia y la arqueología oficial se muestran cautelosas. Los principales egiptólogos insisten en la ausencia de evidencia sólida que confirme la existencia de cámaras o profundidades bajo el Esfinge. Argumentan que las lecturas del radar podrían explicarse por procesos naturales de erosión o antiguas galerías utilizadas en trabajos de restauración. Además, las autoridades egipcias restringen severamente cualquier intento de excavación o investigación no autorizada en Giza, lo que añade una capa más de intriga. ¿Por qué ciertas áreas bajo el Esfinge permanecen selladas e inaccesibles? ¿Qué justifica un control de acceso tan riguroso? A pesar del despliegue de tecnologías de vanguardia en Giza, como el escaneo de muones y sistemas de termografía, los secretos del lugar se resisten a ser desvelados por completo. La pregunta persiste, sin respuesta. ¿Cuánto tiempo más transcurrirá antes de que alguien descubra, finalmente, los secretos que yacen ocultos en las profundidades subterráneas? ¿Acaso el Salón de los Registros es un auténtico depósito de la historia de la humanidad, perdido o destruido para siempre? ¿O se trata, simplemente, de uno de los mitos más persistentes de la antigüedad, una leyenda que se niega a morir? Es hora de desmantelar uno de los mitos más arraigados de la historia, porque la creencia popular de que las pirámides fueron construidas exclusivamente por esclavos es, sencillamente, falsa. Excavaciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones de la Gran Pirámide han revelado las tumbas de los trabajadores que participaron en su construcción. Estos hallazgos, sin duda, transforman radicalmente nuestra comprensión de aquella época y de los hombres y mujeres que contribuyeron a la creación de esta grandiosa estructura. Y aquí está lo sorprendente. Estas tumbas no estaban ocultas en secreto. Se encontraban a escasos metros del lugar de descanso eterno del faraón.
Este hecho por sí solo es revelador y desafía las ideas preconcebidas. Hablamos de trabajadores reales, organizados en turnos, cuya labor, plasmada en esta asombrosa construcción, demuestra que la pirámide no era meramente un símbolo de la grandeza real o la manifestación del ego de un gobernante. Al contrario, era el resultado de un complejo trabajo en equipo, la cohesión y la increíble dedicación de miles de personas que laboraron incansablemente para alcanzar un objetivo común y trascendental. Estos constructores no fueron forzados a trabajar bajo la amenaza del castigo o la desgracia. Se sentían parte de algo mucho más grande, parte de una historia legendaria en la que cada paso, cada esfuerzo, tenía un significado profundo. La Gran Pirámide, más que una simple maravilla arquitectónica ancestral, es la materialización en piedra de un plan cósmico, una idea que desafía nuestra comprensión. ¿Qué la hace tan singular? Los estudios revelan que su alineación es de una precisión asombrosa, con sus lados orientados hacia el norte, sur, este y oeste, con un margen de error mínimo. Hablamos de una exactitud comparable a la tecnología láser, con una desviación de apenas fracciones de grado. Y todo esto logrado hace 4.500 años, sin la ayuda de las herramientas y la tecnología que conocemos hoy. Los maestros de aquella época dependían únicamente de su intelecto, su profundo conocimiento y una observación meticulosa de los cuerpos celestes. Pero hay más. Las investigaciones sugieren que la disposición de las tres pirámides principales de Giza podría reflejar la posición de las estrellas del cinturón de Orión. Esta no es una simple coincidencia. En la cultura del antiguo Egipto, Orión se asociaba con Osiris, el dios del más allá. Por lo tanto, la construcción de tumbas y pirámides no era solo un acto arquitectónico, sino una forma de establecer una conexión eterna con la esfera celeste. ¿Cómo lograron estas alineaciones astronómicas tan precisas? Una teoría sugiere que los antiguos egipcios observaban las estrellas al amanecer y al atardecer, rastreando su aparición y desaparición en el horizonte. Otros creen que seguían la sombra del Sol durante los equinoccios para determinar la posición exacta de los cuerpos celestes. Sea cual sea el método, su dominio de la astronomía era excepcional, superando incluso nuestras concepciones modernas. Imagina por un momento la dedicación y el ingenio necesarios para lograr tal hazaña. Se podría decir que los antiguos egipcios no construían solo para la Tierra. Creaban estructuras destinadas a comunicarse con las estrellas. No era simplemente construcción, sino la expresión de una profunda comprensión del universo y sus leyes. ¿Cómo lograron una hazaña constructiva tan monumental? La edificación de la Gran Pirámide de Giza, sin maquinaria moderna, sin hormigón, grúas o excavadoras, sigue siendo un enigma que desvela a los científicos desde hace décadas. Se sabe que esta colosal estructura, que suscita admiración y asombro, fue erigida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban más de 70 toneladas. ¿Cómo siquiera pudieron comenzar a colocar piedras tan masivas usando solo tecnologías ancestrales? Una teoría popular sugiere el uso de enormes rampas. Se cree que los constructores crearon una rampa recta por la que subían los bloques, o bien una rampa en espiral que envolvía la pirámide a medida que se elevaba. Existe también la hipótesis del empleo de palancas con contrapesos, que permitían levantar pesadas moles, como si fueran gigantescos balancines. Suena increíble, pero tal vez así fue como sucedió. Sin embargo, para construir estas rampas, su longitud debió ser casi igual a la altura de la propia pirámide, y la precisión altísima. Imagina que, para levantar la primera pirámide, construyeron una segunda, solo para obtener el equipo y los materiales necesarios. Parece casi inverosímil, pero así podrían haber alcanzado la exactitud requerida. Además, existen pruebas de que los antiguos egipcios desplazaban piedras pesadas sobre la arena, humedeciéndola previamente. Este método facilitaba enormemente el transporte de los bloques en el desierto, haciendo posible el movimiento de cargas muy pesadas. Todo esto es verdadero arte de la ingeniería antigua en su máxima expresión. Toda esta compleja técnica es el resultado de una mente brillante, perseverancia e ingeniosas soluciones, sin máquinas modernas, sin hormigón ni excavadoras. ¿Qué fue entonces? ¿Simple fuerza bruta? ¿Un plan ingenioso o quizás algo más? Tal vez una mezcla de diferentes enfoques e ideas. Cualquiera que haya sido el método empleado por los antiguos constructores, el hecho de que estos monumentos sigan en pie, conservados y precisos en su alineación y orientación, es una prueba irrefutable de su excepcional visión de futuro y su elevado nivel de conocimientos. Cabe pensar que nuestros antepasados poseían tecnologías y una comprensión que se adelantaron a su tiempo. ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre las pirámides fuera erróneo? ¿Y si la Gran Pirámide no fuera solo una tumba faraónica, sino algo mucho más profundo, más enigmático?
se plantea una posibilidad escalofriante. ¿Podría haber sido una puerta? ¿Una especie de portal para enviar almas a otra dimensión? ¿Una transición hacia la siguiente etapa de la existencia? Alrededor de las pirámides, los arqueólogos han desenterrado fosas intrigantes, diseñadas para albergar barcos. En algunas de ellas encontraron naves completamente desmanteladas, pero asombrosamente bien conservadas. ¿Por qué este despliegue? Los antiguos egipcios no enterraban estas lujosas embarcaciones como meros adornos o símbolos de riqueza. Su propósito era mucho más trascendental: preparar al faraón para su viaje al más allá. Esto revela una cultura espiritual sofisticada, una fe inquebrantable en la vida después de la muerte. Creían que el faraón necesitaba una embarcación para navegar junto a Ra, el dios Sol, a través de los cielos. Estas no eran simples barcas, sino vehículos divinos, destinados a la eternidad. Trasladar estas naves a un museo es una hazaña en sí misma, que exige una precisión extrema y una maestría sin igual. Visualiza el desafío: mover artefactos de 4000 años de antigüedad a través del moderno Cairo sin dañar un solo detalle. Una misión colosal, con exigencias altísimas y una responsabilidad abrumadora. Estas fosas para barcos son la prueba irrefutable de que las pirámides son mucho más que piedra y ostentación. Son un legado, una declaración de fe, el deseo ferviente de que el siguiente capítulo en la vida del faraón comience con grandeza. Porque, al cruzar al más allá, uno debe digar en algo verdaderamente impresionante, algo digno de un rey. En lo profundo de las paredes de algunas de las pirámides más antiguas, los arqueólogos han tropezado con algo asombroso. No se trata de inscripciones aleatorias o burdos garabatos. Hablamos de los textos de las pirámides, los rollos religiosos más antiguos que la humanidad conoce, rebosantes de poder cósmico. Hace más de 4300 años, los sacerdotes grabaron en las paredes de las tumbas conjuros, himnos e instrucciones sagradas, todo diseñado para guiar al faraón a través de las pruebas del más allá. Esto no era mero arte o ritual religioso, era un código, una llave a la vida eterna y la transformación. Sus trucos para alcanzar la inmortalidad. Olvídense de tesoros o gemas. Eran estas palabras, estos encantamientos, los que representaban la verdadera clave para la transformación divina. Cada línea, cada símbolo en estas escrituras era como un plano espiritual, un mapa que mostraba al rey cómo resucitar tras la muerte, cómo atravesar las puertas del cielo, navegar en la barca solar y, en última instancia, convertirse en un dios. No es una simple historia de fantasmas o misticismo, es una épica misión de renacimiento, alimentada por la luz de las estrellas y la energía cósmica. Y lo más importante, estos textos de las pirámides no estaban destinados a los vivos. Permanecían ocultos dentro de las cámaras funerarias, reservados exclusivamente para el faraón y los dioses. Conocimiento secreto, grabado en piedra para existir eternamente, más allá del tiempo y el espacio. Estos textos sentaron las bases para todas las escrituras y rituales sagrados futuros, convirtiéndose en los primeros y más importantes textos en la historia de la religión. Entre ellos destaca el Libro de los Muertos, una colección de conjuros e instrucciones diseñadas para ayudar al alma del faraón a superar todas las pruebas y alcanzar la felicidad eterna. Estos antiguos rollos e inscripciones no son solo artefactos históricos, son la clave. ¿La clave de qué? Todo comienza aquí, en el corazón mismo de la civilización egipcia. Así que, intentemos comprender la esencia. Aquellas inscripciones que vemos en las paredes de las pirámides, en las tumbas, no eran simples adornos artísticos o recordatorios. En ellas se ocultaba un conocimiento ancestral, codificado con profundos misterios del alma, las estrellas y el camino divino que conduce más allá de la muerte. La Gran Pirámide, sin duda, sirvió no solo como tumba para el faraón, sino también como entrada a un mundo misterioso y enigmático de inmortalidad. Estas construcciones eran como portales, abriendo el camino a la vida eterna. Y los textos que contenían eran una especie de guía, un manual para alcanzar la inmortalidad, revelando secretos que trascienden los límites de la mortalidad. Normalmente, toda la atención se centra en la Gran Pirámide de Giza, la tumba del faraón que se alza imponente. Pero, ¿qué sabemos de las pirámides subsidiarias, esas estructuras menores que la acompañan? Estos gigantes de piedra, menos grandiosos pero igual de importantes, guardan historias fascinantes. Ubicadas a lo largo de los lados este y sur de la pirámide principal, estas construcciones a menudo pasan desapercibidas para los turistas que visitan Giza.
Sin embargo, estas pequeñas pirámides son clave para comprender cómo funcionaba la sociedad del antiguo Egipto, sus estructuras religiosas y sociales. Estas estructuras no fueron construidas solo como tumbas para reinas, esposas reales y otros miembros de la élite. Fueron erigidas porque los miembros de la realeza no viajaban solos al más allá. Eran acompañados por consortes, esposas y seres queridos. Cada una de las pirámides más pequeñas tenía su propia capilla, pozo funerario y función ceremonial. No eran solo versiones en miniatura de las grandes tumbas, eran espacios sagrados completos, mini hogares para las almas de los difuntos, donde tenían lugar rituales y ceremonias relacionados con la veneración de los antepasados y la preparación para la vida eterna. Piensa en estas pirámides como apartamentos en la otra vida, ubicados justo al lado del ático del faraón, su tumba principal. Curiosamente, algunas de estas reinas y esposas no solo tenían estatus, sino también influencia, como lo demuestran sus propios complejos piramidales. No eran meras acompañantes, sino mujeres con poder y autoridad dentro de la familia real. Sus pirámides atestiguan el importante estatus y el respeto que se les otorgaba. Cada una tenía su propio espacio sagrado, alineado según principios cósmicos e integrado cuidadosamente en el conjunto arquitectónico de Giza. Los arqueólogos, tras numerosas excavaciones e investigaciones, han descubierto dentro de estas pirámides tumbas, ricas ofrendas, inscripciones y objetos rituales que ofrecen una valiosa visión de la vida interna y la estructura de la familia real. Estos hallazgos nos permiten imaginar cómo era este misterioso lado interno de la vida palaciega, una versión del antiguo Egipto de los entresijos de la realeza. Así, aunque el esplendor de las grandes pirámides domina el horizonte, las construcciones subsidiarias más pequeñas desempeñan una función vital en segundo plano. Guardan el legado de las reinas que estuvieron al lado de los faraones, tanto en vida como después de la muerte. Su papel en la garantía de la estabilidad espiritual y social de la sociedad es inestimable. En cada uno de estos bloques se esconde una historia completa que merece atención. Una historia de poder, fe y ritos funerarios que complementa la imagen general de la civilización del antiguo Egipto. Podemos llamarlos, si lo prefieres, conductos de ventilación o canales espirituales. Pero cuando dirigimos nuestra atención a estos estrechos pasadizos, una de las galerías que se adentra en las profundidades de la antigua construcción se envuelve en un halo de misterio. En su interior, una puerta sellada con imponentes manijas metálicas aguarda, como si protegiera algo de suma importancia, oculto a miradas indiscretas. ¿Qué secretos se esconden tras esa puerta? ¿Qué enigmas aguardan ser revelados? La sola pregunta nos invita a la reflexión. Para desentrañar el misterio de esta enigmática puerta, se enviaron sondas robóticas equipadas con tecnología de punta, con la misión de penetrar en su interior y recopilar la mayor cantidad de información posible. Dentro, las sondas descubrieron un complejo entramado de cámaras ocultas, enormes bloques de piedra y extrañas figuras talladas, dispuestas de forma aparentemente aleatoria. Cuanto más nos adentramos en estos túneles, más enigmático y misterioso se vuelve todo. Quizás estas galerías sirvieron como conductos de ventilación, pero en ciertos puntos se aprecian diseños simbólicos que evocan túneles estelares o intrincados sistemas de pasadizos que conducen a habitaciones y corredores desconocidos. Todos estos hallazgos sugieren la existencia de pasajes secretos y estancias recónditas, ocultas a la vista. Aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Con qué propósito fueron construidas estas galerías? ¿Con fines puramente ingenieriles? ¿Para la realización de ritos religiosos? ¿O tal vez para algo mucho más avanzado y misterioso? Sea cual sea la respuesta, una cosa es innegable. Estos pequeños túneles, aparentemente insignificantes, encierran en su interior un conocimiento secreto de valor incalculable. No toda la historia de este majestuoso monumento está escrita con colores brillantes y oro. En el interior de la Gran Pirámide, tras las lisas y pulidas superficies de piedra, se ocultan no solo antiguos rituales, sino también inscripciones, graffiti, dejados por los trabajadores que se esforzaron por levantar cada bloque de piedra. Estas inscripciones no son arte ni decoración, sino más bien toscos garabatos realizados con pintura roja. Una peculiar reminiscencia de los hombres y mujeres que crearon este grandioso monumento. Aquí encontramos nombres de escuadrones, de brigadas de trabajadores, incluso chistes y apodos. Una de las agrupaciones se hacía llamar los Amigos de Yufu, lo que indica que dentro del equipo de construcción existía un singular sentimiento de unidad y orgullo. Como si no fueran simples trabajadores, sino participantes de un importante hecho histórico ligado a su faraón.
Este legendario nombre sugiere que aquellos constructores no se consideraban esclavos o subordinados, sino más bien especialistas cualificados, organizados en brigadas rotatorias que trabajaban con precisión y determinación. Su labor era dura y peligrosa, pero se sentían orgullosos de su trabajo y querían dejar tras de sí algo significativo. Algunas inscripciones servían como coordenadas o indicaciones, ayudando a rastrear la ubicación de los bloques o el progreso de la construcción. Otras eran simples saludos o demostraciones de maestría. Era como dejar un autógrafo en una viga de acero en un rascacielos moderno. La señal de que esas personas habían estado allí y habían creado algo grandioso. Y aunque han transcurrido muchos siglos, estas inscripciones se han conservado y hoy podemos contemplarlas. Como un mensaje del pasado, demuestran claramente que los constructores estaban orgullosos de su trabajo y querían que sus nombres permanecieran en la historia. Estos graffiti no son adornos elaborados, sino testimonios auténticos de quienes edificaron esta joya arquitectónica, dejando su huella en la piedra. Hoy, solo contemplamos la cima de este legado histórico, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo lucía realmente en su apogeo? En el pasado, toda esta imponente estructura estaba revestida de un terso y albo caliza. Imagina el efecto, un espejo gigante que capturaba los rayos del sol y los irradiaba con una intensidad cegadora. Investigaciones recientes revelan que el aspecto original de la pirámide era mucho más deslumbrante y grandioso de lo que podemos concebir. En aquel entonces, la totalidad de su superficie estaba cubierta de este brillante material que, al entrar en contacto con la luz solar, la reflejaba con tal fuerza que podía divisarse a kilómetros de distancia. Textos ancestrales narran que, cuando el sol incidía directamente sobre la pirámide, ésta resplandecía como un inmenso diamante luminoso en el horizonte. Las piedras pulidas estaban ensambladas con tal precisión que... ¿qué le ocurrió a esta grandiosa construcción ancestral? Con el paso del tiempo, la acción implacable de la naturaleza y la mano del hombre transformaron la famosa pirámide. Su revestimiento original, compuesto por lisas placas de piedra, desapareció. Muchos de estos bloques fueron destruidos o removidos, y algunos terminaron formando parte de nuevas edificaciones en El Cairo y sus alrededores. Hoy, solo unos pocos fragmentos originales permanecen en el lugar, mudos testigos de su antigua grandeza. Algunos de estos restos se conservan en la base de la pirámide, otros en museos, donde se protege su valor histórico y su singularidad. Pero incluso estas escasas piezas bastan para demostrar que en su día, esta estructura fue la cúspide del ingenio y el poderío arquitectónico de la antigüedad. Imagina por un instante el brillo y la majestuosidad de esta pirámide, blanca e inmaculada, dominando el horizonte en su época de esplendor. No era solo una tumba, sino un faro, un símbolo de fuerza, poder y eternidad. Más allá de ser el lugar de descanso de los faraones, era un símbolo cósmico, un nexo entre la tierra y el cielo, una manifestación de autoridad y divinidad. En su apogeo, la pirámide era, sencillamente, deslumbrante. Su resplandor atraía miradas e inspiraba a generaciones durante milenios. Hoy, muchos lo ven como una simple pirámide rodeada de unas pocas dunas. ¿Es esa toda la historia? La realidad es mucho más profunda y rica. Aquel lugar no era solo un monumento, sino una necrópolis completa, un extenso cementerio donde reposaban cientos de tumbas. Alrededor de la pirámide yacían artefactos invaluables, testimonios de la vida de quienes construyeron y custodiaron estos lugares sagrados. Arqueólogos descubrieron un entierro de aproximadamente 45 siglos de antigüedad cerca de las pirámides de Giza, repleto de vasijas de cerámica, ornamentos, herramientas e incluso antiguas inscripciones. Estos hallazgos no son restos fortuitos, sino evidencias cruciales que revelan cómo los antiguos egipcios honraban a sus difuntos y cómo concebían la vida después de la muerte. Entre los objetos desenterrados se encuentran amuletos elaborados a mano y adornados con intrincados diseños, vasijas que contenían joyas y objetos rituales especiales, así como estatuas finamente trabajadas, sepultadas junto a las tumbas de gobernantes, funcionarios y artesanos. Todo esto indica que incluso aquellos que no pertenecían a la realeza recibían entierros importantes y meticulosamente preparados, situados justo al lado de las pirámides. Esta proximidad no era casualidad, simbolizaba estatus y grandeza. Ser enterrado cerca del faraón significaba obtener protección y veneración en la eternidad. En la antigüedad se creía que el lugar de enterramiento influía en el destino del alma en el más allá. Estas revelaciones demuestran la enorme cantidad de esfuerzo y recursos que se invertían en cada sepultura. Desde objetos personales, creados específicamente para cada difunto, hasta objetos rituales, todo estaba destinado a enviar el alma al otro mundo con dignidad y estilo. Muchos asumen que las civilizaciones antiguas eran primitivas, pero estaban lejos de serlo.
Los egipcios, a pesar de carecer de las tecnologías modernas, eran capaces de mover bloques de 80 toneladas sin la ayuda de mecanismos contemporáneos. Además, alineaban sus pirámides con el norte verdadero con una precisión asombrosa. No fue un error, ni una simple casualidad, sino la prueba irrefutable de su genio ingenieril. Estudios recientes revelan un dato asombroso. Incluso después de 4.500 años, la base de la pirámide se mantiene increíblemente estable. Los análisis son contundentes. El fundamento ha resistido la implacable prueba del tiempo, manteniéndose firme y confiable, un verdadero campeón entre las estructuras ancestrales. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de esta asombrosa resistencia? La respuesta reside en una planificación meticulosa y una ingeniería impecable. Los constructores no se limitaron a apilar enormes bloques de piedra en el desierto de forma aleatoria o improvisada. No, ellos nivelaron la base rocosa con una precisión asombrosa, asegurándose de que la superficie fuera lo más plana y estable posible. La preparación del fundamento fue tal que podía soportar millones de toneladas. En esta historia no hay derrumbes ni inclinaciones preocupantes. Lo que presenciamos es la manifestación pura del poderío arquitectónico y la brillantez de la ingeniería. El estudio del fundamento de estas antiguas pirámides es mucho más que un simple pasatiempo. Es la evidencia palpable de que aquellos ingenieros ancestrales poseían una comprensión asombrosa de la distribución de cargas, un profundo conocimiento de las condiciones geológicas y la capacidad de calcular la estabilidad a largo plazo de sus construcciones, superando con creces lo que se cree hoy en día. Este conocimiento les permitió crear monumentales estructuras que no solo resistieron el paso de los siglos, sino que continúan asombrándonos con su solidez y precisión. Piensa en esto. A pesar de que cada primavera se reparan las grietas y los desperfectos causados por la naturaleza y el inexorable paso del tiempo, la Gran Pirámide se alza con firmeza, como un monumento indomable que desafía el tiempo durante más de 4 milenios. Es como si nos gritara que el verdadero esplendor es inmune a la erosión del tiempo. Indudablemente, estas construcciones ancestrales resguardan innumerables secretos, y cada nuevo descubrimiento no hace más que intensificar el enigma. En lo más profundo de la pirámide se ocultan puertas misteriosas, pequeñas losas de piedra aseguradas con sujeciones metálicas que aparentemente conducen a lugares insospechados. Estas puertas, desprovistas de llaves o indicaciones, solo generan interrogantes. Para desentrañar su misterio, los investigadores recurrieron a la tecnología más avanzada, diminutos robots conocidos como robots rastreadores. Estos fueron enviados a través de estrechos conductos que conducían a la cámara de la reina. Pasajes tan angostos que apenas podían albergar a un ser humano, ni siquiera un objeto pequeño. Eran tan estrechos que parecían hendiduras diseñadas específicamente para robots, no para personas. ¿Qué encontraron al final de este recorrido? Imagina esto. Ante ellos se reveló una puerta de piedra sellada, adornada con 2 manijas de cobre. Esta puerta parece custodiar algo de suma importancia, como un guardián protegiendo un secreto capaz de transformar nuestra comprensión del pasado. Por supuesto, los científicos estaban sumamente interesados en desentrañar los secretos que se ocultaban tras ella. Decidieron no correr riesgos innecesarios y para ello diseñaron una perforadora especial, un instrumento de precisión concebido para horadar con sumo cuidado, protegiendo la integridad de la estructura. Con extrema cautela, los especialistas introdujeron las brocas en la piedra, perforando lentamente. Tras penetrar en el interior, se toparon con un espacio oscuro y vacío, una cámara o un corredor sumido en la más absoluta penumbra. Pero la sorpresa no terminó ahí, pues tras este primer hallazgo, descubrieron otra barrera de piedra, una suerte de doble protección. Era como si la pirámide nos ofreciera un doble enigma, dejándonos a la espera de nuevos y asombrosos descubrimientos. Pero la gran pregunta que se cierne sobre los investigadores persiste. ¿Qué aguarda tras esa segunda pared? ¿Acaso antiguos pergaminos, portadores de saberes olvidados, yacen ocultos allí? ¿O tal vez un secreto osario real, protegiendo los restos de un faraón junto a sus incalculables tesoros? Podría ser, incluso, que una cámara aún más enigmática, cuya existencia apenas vislumbramos, se esconda en las profundidades? Hasta el momento, la respuesta permanece esquiva. El misterio se profundiza. Lo que podemos afirmar con certeza es que este hallazgo trasciende lo que se oculta tras esa puerta. Lo que realmente pone en tela de juicio son las razones de su sellado. Algunos expertos aventuran que estas puertas poseían un significado simbólico, formando parte de un ritual, de un viaje espiritual que el alma del faraón debía emprender tras la muerte. Otros, en cambio, creen que tras ellas se esconden secretos reales,
aún por descubrir, que fueron encerrados hace más de 4000 años para preservarlos para las generaciones venideras. Sea cual sea la verdad, la pirámide continúa hablándonos, revelando nuevas incógnitas y sugiriendo que estas puertas de piedra podrían ser la clave del próximo gran descubrimiento en el campo de las civilizaciones antiguas. Este hallazgo nos recuerda que la historia aún está repleta de misterios y que cada nueva capa puede abrir ante nosotros horizontes de conocimiento con los que antes ni siquiera soñábamos. Por ahora, estamos apenas en el umbral de la revelación, y cada nueva investigación nos acerca un poco más a la comprensión del verdadero significado de estas antiguas construcciones. Y para concluir, queremos expresar nuestra sincera gratitud a todos aquellos que nos han acompañado en este viaje.